Vamos a ver este video con la aclaración que ha hecho Jordi. Lo voy a poner ya aquí. Porque sucede lo siguiente. Cuando uno habla de este tema, YouTube y muchas plataformas tienden a bloquear el contenido porque lo vinculan con algo que no es. Esto que vamos a hacer es un contenido de concientización, educación y prevención. Bajo ninguna forma, esto se podría considerar una promoción o una incitación a consumir este tipo de sustancias o rituales. De hecho, lo van a ver cuando lo hablemos, pero esto lo quería aclarar y vamos a poner el screen que también Jordi lo ha puesto porque no queremos que las plataformas malinterpreten la intención de este contenido. Hoy en día hay mucha inteligencia artificial para todo, pero la inteligencia artificial a veces no sabe interpretar que esto es un contenido educativo de concientización y prevención. Por lo cual, dicho y hecho las aclaraciones, vamos a analizar este video que dura 14 minutos. Recuerden que soy un experto en este tipo de organizaciones y temas ritualistas donde se utilizan sustancias de sometimiento para generar en las víctimas un estado mayor de vulnerabilidad y someterlas totalmente psicológicamente. Así que vamos a escucharlo. Hablemos de una que está muy de moda también. En este caso no como el fentanilo en plan drama y epidemia, pero sí de que mucha gente la usa, habla de ella, le gusta, le encanta, le cambia la vida. Estamos hablando de ayahuasca, del sapo bufo, del DMT. ¿No? Psicodélicos. Vamos a psicodélicos. Los psicodélicos puros o clásicos, que son los que tienen fundamentalmente molécula de Dios. La molécula de Dios, el caso del sapo, ¿no? Madre mía, ¿eh? DMT. Para empezar, DMT es verdad que lo tenemos en nosotros. Sí, el DMT es el acrónimo de dimetiltriptamina. Es una triptamina, como su nombre indica, igual que son, por ejemplo, la serotonina que tenemos en el cerebro, ¿no? De hecho, el DMT, como bien has dicho, se encuentra en pequeñas cantidades en el cerebro humano y de otros mamíferos. Todavía no está muy clara cuál es su función, si es que tiene alguna, o si es un subproducto de reacciones metabólicas del cuerpo, pero desde luego sí que sabemos que DMT hay en el cuerpo humano. ¿Es cierto que se sintetiza cuando naces y a punto de morir, o eso es un poco literatura poética? Bueno, esto va un poco en la línea de lo que hemos hablado antes de la hipótesis del mono colocado. O sea, en realidad son hipótesis que pueden ser ciertas, porque tiene sentido el pensar que en ciertos momentos cumbre, ¿no?, de nuestra existencia, el nacimiento, la muerte, pueda haber de algún modo una liberación de DMT, porque si entendemos cuál puede ser la función del DMT, existen varias teorías al respecto, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, dice, y es interesante porque esto va muy en la línea de un investigador que se llama Rick Strassman, que investigó mucho en los años 90 con DMT y que escribió el famoso libro de Spirit Molecule, la molécula espiritual, en alusión al DMT, que decía que, bueno, al final esos momentos cumbres son momentos en los que el cuerpo tiene que exponerse a una gran neuroplasticidad, a un aprendizaje acelerado, digamos, tanto si acabas de nacer, porque tienes que empezar a aprender del mundo que te rodea mucho, como si has estado a punto de morir, porque entonces necesitas realmente aprender para no repetir nunca esa situación, ¿no? Entonces, tendría sentido teórico que una sustancia que estimula la neuroplasticidad, o sea, un psicoplastógeno como el DMT, se liberase en esos momentos un poco para acelerar tu aprendizaje y tu adaptación a un entorno en el cual pues has estado a punto de morirte para que no vuelva a pasar, o acabas de nacer y necesitas adaptarte, ¿no? ¿Pero el DMT se sabe lo que hace? A ver, el DMT sabemos sobre qué dianas actúa, es decir, cuáles son los neuroreceptores que activa, por ejemplo, el 5-HT2A, que es el neuroreceptor más importante para los psicodélicos, o del que más se habla, y sabemos algunos de los efectos tanto fenomenológicos que produce en la persona, es decir, la experiencia subjetiva, el tipo de viaje que produce, como algunos efectos pues más a nivel de redes neuronales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se activa? ¿Qué se desactiva? ¿no? Pero todavía no está muy clara ¿cuál es ese uso, si es que lo tiene, del DMT en el cuerpo? ¿Qué tiene diferente el ayahuasca, el DMT, de otros psicodélicos? ¿Por qué se habla ahora muy específicamente de este? ¿Es algo casi? Me gustaría hacer una aclaración aquí. No sé qué experiencia tiene esta persona. Aparentemente se presenta como un científico experto en este tipo de temas. Pero justamente se le llama la molécula de Dios al DMT porque lo que dicen muchos papers científicos
es que sería el responsable de generar el misticismo dentro de la mente. Por eso también dicen que dentro del cerebro está en pequeñas cantidades y que este sería el responsable de generar esto de misticismo que tenemos los seres humanos. Esto yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero quizás es como dice este científico, quizás que es una teoría más. Pero yo podría decir que tiene bastante de digamos que es bastante acertada la hipótesis de que es la molécula de Dios y que es la sustancia responsable del misticismo, porque justamente cuando se utiliza dentro de lo que son los rituales, con una guía, porque, bueno, lo voy a explicar, cuando se hacen este tipo de rituales de índole espiritual, religioso, se hace con un guía. Algunos le dicen chamán, otros le dicen maestro, pero el que está afuera es el que induce al estado místico. Es el que va de alguna manera guiando la experiencia. La persona cuando consume esta sustancia queda totalmente bajo sometimiento. Queda como inconsciente y queda posibilitado de cualquier tipo de abuso, podríamos decir. Me quiero cuidar con las palabras porque es complicado. Pero básicamente, dentro de lo que es la ley de drogadicción y narcotráfico, hay una tabla de sustancias peligrosas en las cuales el DMT está como una sustancia prohibida a nivel mundial prácticamente. Hay muy pocos países que esté permitido el consumo de DMT. Que justamente la ayahuasca, me van a censurar el video, pero lo tengo que decir. La ayahuasca es un brebaje, es una mezcla de plantas y una de esas plantas, que por lo general se consigue en Perú, una de esas plantas tiene el DMT. Si ustedes hacen ese mismo brebaje sin esa planta que tiene el DMT, ese brebaje solo es un purgante fuerte que los va a hacer vomitar e ir de cuerpo y que pone en riesgo su salud también. Por lo cual podríamos decir que el estado alucinógeno y de sometimiento se da al ingerir el DMT exclusivamente. Entonces, claramente estas experiencias ritualistas se vincula a experiencias místicas. Lo que hace es, de alguna manera, potenciar lo que tiene la persona que ingiere la sustancia. ¿Por qué es tan peligroso? Porque justamente, si una persona está cursando una depresión, lo que puede llegar a pasar es que esa depresión se profundice. Esa persona puede llegar a tener una experiencia terrorífica que luego de ese ritual puede terminar en un pozo depresivo, en una depresión mayor, con consecuencias muy graves para su salud. Lo otro, que también dejan de estar en sus cabales, en su pleno uso de sus facultades. Por eso este tipo de rituales se suele realizar en lugares cerrados. Muchas veces a las víctimas que son captadas para ofrecerle este tipo de rituales, las encierran en locales o en granjas, en lugares totalmente tapiados. ¿Por qué? Porque hay casos donde las personas se asustan en ese estado y salen corriendo y tienen accidentes fatales. De hecho, hay casos de personas que venían de Europa y de Estados Unidos que las han encontrado enterradas en la selva peruana. Entonces, ojo, ojo que detrás de estas sustancias hay cuestiones muy graves que pueden llevar a la pérdida de la vida. Tribal porque proviene de ciertos ritos y en realidad es muy similar a otros que están en esta lista, o tiene algo diferente. Pues primero aclarar que el DMT y la ayahuasca no es exactamente lo mismo y tiene una diferencia muy importante. El DMT, esta dimetiltriptamina, es esta sustancia psicodélica que es agonista de este receptor 5HT2A, que lo activa y que desencadena efectos. Bueno, también es agonista de otros receptores, no solo ese, pero bueno, que es como un poco el que más, por simplificar, es el más famoso generalmente. Pero también, en el caso de la ayahuasca, estamos hablando de DMT con otra cosa, y esa otra cosa es muy importante. Hablo de los inhibidores de la monoaminoxidasa. El DMT, si tú lo tomas por vía oral puro,
no te va a hacer ningún efecto porque en tu estómago tienes unas enzimas que se llaman monoxidasas, que lo destruyen, ¿no? Que destruyen ese DMT. Entonces tú necesitas primero tomar una sustancia, o acompañando el DMT, una sustancia que inactive estas enzimas y permita que ese DMT entre en la sangre y llegue a tu cerebro, ¿no? Y esta sustancia es lo que se llama un inhibidor de la monoaminoxidasa y es lo que está presente en la ayahuasca junto al DMT. De hecho, la ayahuasca tiene muchas plantas, pero generalmente son 2 plantas, que son la Banisteriopsis caapi, que es una liana que tiene unas sustancias dentro que se llaman betacarbolinas y que actúan como inhibidores de la monoaminoxidasa. Y luego está la Psychothea viridis, que es una hoja de una planta que contiene DMT. Entonces, la combinación de estos 2 elementos, el DMT con el inhibidor de la monoaminoxidasa, facilita que el DMT llegue al cerebro. Porque de otro modo, el DMT no te lo puedes tomar salvo si lo fumas. Porque si lo fumas, no atraviesa tu sistema digestivo, entra directamente a la sangre y entonces ahí sí que puede llegar al cerebro y hacer efecto. Por eso ves esos viajes de la gente que fuma, que da una calada de DMT y se va como un viaje súper intenso de 5 minutos y vuelve enseguida. Corto. Corto. En cambio, el DMT de ayahuasca puede ser muy largo. ¿Por qué? Porque las monoaminoxidasas las tenemos en muchas partes del cuerpo y se encargan de degradar esta sustancia. Si tú has tomado un inhibidor de la monoaminoxidasa, se encarga de que o sea, tu cuerpo no tiene tanta monoaminoxidasa, entonces este DMT va a estar presente más tiempo en el cuerpo. En cambio, cuando tú fumas DMT de normal, o sea, teniendo las monoaminoxidasas, ese DMT enseguida el cuerpo se lo va a cargar. Llega a hacer efecto por el hecho de entrar por vía pulmonar, pero enseguida el cuerpo lo va a degradar. Por eso son viajes tan cortitos. ¿Y por qué lo degrada el cuerpo? ¿Es porque es algo que puede ser tóxico? ¿O? Porque en el cuerpo no se busca que haya... o sea, los neurotransmisores se utilizan para comunicar neuronas entre sí. Las neuronas se comunican en la sinapsis liberando neurotransmisores, pero no se trata de que se queden ahí fuera los neurotransmisores. De hecho, nuevamente, esos neurotransmisores, luego las neuronas... Bueno, está bueno lo que explica el científico, ¿no? Y justamente era lo que yo les mencionaba. Es un brebaje de varias plantas y justamente lo que él no mencionó, que quizás lo menciona ahora, luego de que yo hago esta acotación, pero por la duda prefiero hacerla antes de seguir, es que sin la planta que tiene DMT, lo único que hace las demás plantas es un fuerte purgante. Te hace ir de cuerpo, te hace vomitar, nada más. No te genera ese estado alucinógeno y tiene que ver con lo que está diciendo el científico, ¿no? Esto que, de alguna manera, la sustancia de otras plantas generan que se pueda digerir el DMT y el DMT es el que genera esas alucinaciones, por eso se le llama la molécula de Dios. Tiene que ver justamente con lo que les decía, ¿no? Los recapta, o sea, los vuelve a absorber, se los vuelve a guardar para volver a usarlos otra vez. Exacto. Entonces, cuando hay neurotransmisores por ahí sueltos, o cosas que parecen neurotransmisores, como es el caso de las drogas, el cuerpo siempre está cargándoselas, ¿no? Entonces, esas monoaminoxidasas están ahí fuera destruyendo monoaminas, ¿no? Y el DMT es una monoamina, al igual que lo es la serotonina, la noradrenalina, todas estas sustancias son monoaminas. Entonces, estas enzimas nuestras nos protegen de que estas sustancias, aunque sean endógenas o exógenas, se queden demasiado tiempo, digamos, dando al botón o apretando o activando la neurona, ¿no? Entonces, el fumar DMT sintetizado, solo DMT, versus la ayahuasca, también hay algo que es muy habitual, que es la ayahuasca tiene mucho vómito. Sí. Y una reacción del cuerpo muy negativa. ¿Eso a causa de qué es? ¿De la segunda parte, no del DMT? Es de toda la mezcla de cosas. De la mezcla. Son muchas porque cosas. Es tóxica para nosotros, digamos. No es que sea tóxica, pero bueno, induce al cuerpo al vómito. Hay muchas sustancias que naturales, en la naturaleza, que inducen al vómito y no necesariamente son tóxicas. Pero es verdad que en los compuestos de ayahuasca pues hay sustancias muy purgentes que hacen que la gente pues a veces se ponga mal del estómago. No siempre es la situación, ¿eh? Quiero decir, hay gente que toma ayahuasca y no tiene ningún tipo de malestar estomacal y disfruta el viaje o lo que sea y ya está. Y hay gente que tiene ese vómito y luego pues tiene el viaje y demás. Lo que pasa es que también desde el uso más tradicional, ritual, ceremonial, se le ha dado también un valor a ese elemento purgente de decir vomito, estoy como soltando, liberando cosas... bueno, pues al final se le da un significado, ¿no?, a todo eso dentro de la ceremonia. Pero realmente la ayahuasca no necesariamente hace vomitar. Aunque sea muy común, pero no necesariamente hace vomitar. Entonces, el DMT. Sí. Yendo al DMT. Está bueno lo que dice el científico, ¿no? Que está diciendo dentro de los rituales se le da significado de limpieza, purificación del alma, del espíritu. Cuando vomitan, que tienen, es horrible, es una situación horrible y que tienen que llevar una preparación previa. Por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero no puede tomar medicación. Hay personas que están con medicación psiquiátrica y la tienen que dejar. Y la tienen que dejar meses, muchos meses antes. Porque si no lo dejan muchos meses antes
y realizan este ritual y consumen esta sustancia, se pueden ir para el otro lado. Algo que me resultó llamativo y muy al pasar y que quizás demuestra una postura sesgada del científico, espero no equivocarme, es que dijo, disfrutan del viaje. Y no es tan así. Creo que esa frase no está buena de parte de este científico. Que no conozco su carrera y su currículum, pero sinceramente decir disfrutan del viaje es de alguna manera infravalorar o de alguna manera promocionar y enaltecer a una sustancia que la realidad no hace falta consumirla, que realmente genera mucho daño y que depende qué persona y en qué momento la ingiera puede ser destructivo totalmente. Por lo cual, si yo les puedo recomendar algo, les diría no se expongan, porque dentro de esas experiencias reales que se tiene con el consumo de esta sustancia, además de que ponen en riesgo su salud física y pueden perder la vida, le genera un daño psicológico a muchas víctimas. Quizás este científico les pueda hablar desde el lado químico, pero yo les puedo hablar desde el lado de la experiencia ayudando a víctimas y familiares. Y sinceramente el daño que generan este tipo de sustancias es destructivo. Muchas veces es destructivo. Por supuesto que se van a cruzar mucha gente que le va a decir, yo lo hice, no me hizo nada, la pasé bien, tuve una experiencia re loca. Hay gente que narra que se ha encontrado con seres queridos que habían fallecido y que han tenido un contacto súper real. Es eso. Te genera una experiencia que es como real dentro de tu cerebro y que la adoptás como un recuerdo real, pero también piensen que al potenciar todo lo que vos tenés dentro, puede llegar a producirte un recuerdo, una experiencia terrorífica. Y no te la recomiendo bajo ninguna circunstancia, porque te quedan traumas. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado de tener una pesadilla y que esa pesadilla les quede como algo real que sucedió y les duela mucho tiempo. Bueno, esto genera potenciado 100 veces esto que yo les comento. Genera experiencias reales que pueden ser terroríficas. No estoy de acuerdo en decir un buen viaje. No es un buen viaje. No es un buen viaje. Sinceramente, bajo ningún aspecto podría decir es un buen viaje. Pues si yo digo esto y ustedes lo hacen y les genera una depresión o la pérdida de su vida porque les hizo mal, estas sustancias no son para cualquiera. Y no generan siempre efectos, recuerdos o vivencias positivas. Muchas veces generan experiencias horribles, imposibles de olvidar. Por lo cual, ¿para qué se van a exponer a jugar con su salud mental y física? No lo hagan, no es necesario. Diferente comparándolo con otros de la lista, con primos, con hermanos. ¿Es algo más especial? Porque parece que ahora es como el más especial, ¿no? ¿O realmente no? ¿Es un tema más de que se ha puesto de moda? Yo creo que tiene mucho que ver la moda, efectivamente, Mucha pero gente dice, me ha cambiado la vida, es un antes y un después. Yo he tenido aquí varias personas que me lo han dicho, me ha cambiado la vida por completo. Y a ver, todos estos psicodélicos tienen formas ligeramente diferentes de activar o desactivar los receptores del cerebro, ¿no? Es decir, que ninguno es idéntico al otro, todos tienen alguna particularidad. En el caso del DMT, las particularidades que tiene no es que lo hagan único, es decir, que sí, que es especial, pero no es único, ¿no? La mayoría de sustancias de aquí tienen efectos bastante parecidos en muchos casos. Pero bueno, es verdad que en el DMT ahora mismo pues hay mucha moda, efectivamente. También es verdad que tiene un uso ritual muy instaurado, muy conocido, porque hay otras drogas, por ejemplo, el LSD no tiene ningún uso ritual, porque el LSD lo sintetizamos en el año 43. Entonces no ha dado tiempo, digamos, a que se genere un culto en torno al LSD. Incluso las setas no te las tomas de forma ritual, te las tomas para divertirte, ¿no? Claro, pero eso también tiene que ver, yo creo, con el hecho de que las setas crecen en muchos sitios del mundo. Entonces es muy fácil que tú cojas setas o que tú cultives setas en tu casa y no tengas, digamos, que acudir a un lugar de donde hay un chamán, donde hay un tal. La ayahuasca tú no la puedes cultivar en tu casa. O sea. No es así. Aquí es cuando vemos que los científicos saben de química, pero no saben de organizaciones coercitivas. Las organizaciones coercitivas justamente utilizan este tipo de sustancias para someter plenamente a las víctimas. ¿Se entiende? Lo que hay es primero una persuasión coercitiva oral con un cambio en la alimentación, porque hace falta un cambio en la alimentación
para acceder a estos rituales. Las víctimas que se captan son víctimas en situación de vulnerabilidad, a las cuales se le ofrece sanar un montón de enfermedades, problemas psicológicos. De hecho, yo he denunciado organizaciones que le decían a las personas que tenían depresión que con solo participar de un ritual se iban a curar de por vida. Entonces, claramente no es que esto no está en los laboratorios. Claramente es que las ciencias quizás llegaron tarde, porque las organizaciones existen desde inicios de la humanidad, por lo cual conocen técnicas y sustancias que, utilizadas como ellos lo utilizan, funcionan. Es así como también hemos hablado aquí en el canal de técnicas de persuasión coercitiva derivadas de grupos New Age, con el mindfulness, los mantras, la meditación, que están direccionadas a un efecto analgésico, a la eliminación de la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento. Entonces, claro, en estas últimas décadas, la comunidad científica ha comenzado a investigar estos recursos que de alguna manera han sido inventados por las organizaciones coercitivas y lo han querido utilizar para sus propias metas. En el caso de las técnicas New Age, han lanzado cursos de diversas gamas, ¿no? Inteligencia emocional, educación emocional, mindfulness, meditación. Un montón de estas porquerías que dicen sanar, que no sanan nada ni curan nada, pero sí tienen un efecto analgésico y es para lo que se la utiliza dentro de las organizaciones coercitivas, que son los que inventaron estas técnicas y son los que las imparten a diario. Por lo cual, el efecto analgésico no coincide con la sanación, sino que genera eso. Dejar al cerebro en un estado de adormecimiento, en un efecto placebo, en un efecto de bienestar pasajero que realmente no sana. Pero claro, las organizaciones coercitivas y muchos gurú devenidos, muchos psicólogos devenidos en gurú, recomiendan estas prácticas porque creen que soluciona algo, cuando en realidad lo que hace es un efecto placebo. 100%. Un efecto de adormecimiento y de un supuesto bienestar que luego, cuando se pasa ese bienestar pasajero, las patologías siguen estando. Y no solo eso, se profundizan las patologías de base. Por ejemplo, si una persona tiene depresión y le dicen que todas estas prácticas New Age de alguna manera lo van a ayudar o lo van a curar, no solo no lo curan, que profundizan esos estados, profundizan esas patologías. Y esto no lo digo yo solamente, que lo he visto con mi experiencia de campo de 30 años de lucha, que lo he visto en primera persona ayudando a víctimas y estando dentro de una organización. Lo dicen los papers científicos que están hechos por universidades serias y respetadas, que no tienen negociados con estas prácticas y movimientos. Recuerden que todo esto genera muchísimo dinero. ¿Quién no se querría curar algo con tan solo sentarse así, poner la mente en blanco y decir om o respirar profundamente? ¿Quién de ustedes no se quisiera curar algo? Entonces, proponer esto como una cura a algo o la imposición de manos como con Leda o Reiki es lo mismo. La realidad que no sana nada, y esto está probado científicamente, que no sanan ni ayudan en lo más mínimo. Incluso perjudican, porque introducen el pensamiento mágico, irracional, ritualista, místico, que sucede también con esto, con estos rituales que desconoce el científico qué hay detrás y cómo las organizaciones coercitivas utilizan estas sustancias alternadas con la persuasión coercitiva. La ayahuasca tiene que ir a tomarla con personas que están utilizándola, ¿no? Al final. Entonces eso, quieras que no, te obliga ya a entrar siempre a pasar por el aro, entre comillas, del uso ritual, ¿no? Ceremonial y demás. Y eso pues otras sustancias no lo tienen, porque son más accesibles. Entonces yo creo que eso es un poco lo que le da ese halo tan especial, ¿no? Pero yo personalmente creo que lo de cambiarte la vida y tal puede pasar con cualquier psicodélico, no necesariamente con la ayahuasca. ¿Has probado la ayahuasca? Nuevamente está equivocado el científico. Está equivocado. Porque lo que él narra como no tenés acceso a esa sustancia y tenés que ir con un grupo de personas que la toman, no es así. El ritual tiene persuasión coercitiva. La persona que hace de guía está generando una persuasión coercitiva desde el exterior.
la persona cuando ingiere la sustancia queda sometida a voluntad de esa persona. Y esa persona es la que desde afuera va generando la experiencia que quiera que tenga esa persona, o que por lo menos desea que esa persona tenga. Y que siempre va alimentando ese lado místico, ritualista. Por lo cual está equivocado el científico al comparar ingerir esta sustancia en un ritual con ingerirla en el laboratorio. Es totalmente distinto y los fines son distintos, pero lógicamente lo que es un científico que está promocionando y está a favor del consumo de este tipo de sustancias que realmente a nivel mundial están, digamos, desde hace muchas décadas. Hay muchos científicos, hay muchos psiquiatras que de alguna manera quieren experimentar y están experimentando, y que de alguna manera están queriendo comercializar este tipo de sustancias como la promesa a la cura de muchas patologías, como si fuera una sustancia milagrosa que te va a solucionar la vida. Yo en lo personal, sinceramente estoy en contra, primero porque todavía no hay estudios científicos claros que realmente te avalen interdisciplinariamente, sostenidos en el tiempo, para qué enfermedades, qué patologías, cuáles pueden ser sus utilidades reales y cuáles pueden ser los daños que pueden generar. No hay nada de eso. Hay mucha gente que las quiere utilizar, seguramente como este científico que dice que están bárbaras, pero que realmente no están hechas las etapas de pruebas. Así como debo decir que, por ejemplo, ¿ayahuasca? Sucede lo mismo con el cannabis. El cannabis medicinal, vamos a ver los efectos de aquí a 2 o 3 décadas, los efectos que generan negativos en la salud y en distintos tipos de personas con distintos tipos de patologías. Aquí se ha hecho un gran lobby sobre algo que todavía no estaba 100% probado y sostenido con estudios científicos a lo largo del tiempo. Sí se pudieron ver efectos positivos a corto plazo, pero por ejemplo no sabemos cómo van a tener la mente los niños que hoy en día están consumiendo cannabis. No lo sabemos. Esto es como un experimento en seres humanos. Han aprobado sustancias que realmente no saben lo que generan a largo plazo. No lo saben. Y esto no es la primera vez en la historia humana que sucede, ¿eh? Si ustedes buscan la historia de muchas sustancias, Freud utilizaba... bueno, no lo voy a decir porque me van a terminar baneando todo el video de todos lados. Pero Freud y muchos utilizan sustancias que son terribles. Los alemanes en la guerra utilizaban una sustancia también terrible para que se mantengan despiertos los soldados combatiendo con todas sus fuerzas y tenaces. Se terminaron volviendo locos, terminaron teniendo brotes, tirándose tiro entre ellos. Generó mucha adicción en Alemania, tuvieron muchos problemas. Entonces, sinceramente yo estoy en contra de cualquier tipo de utilización de cualquier tipo de sustancia y práctica que no esté comprobada científicamente, interdisciplinariamente, con estudios prolongados en el tiempo. Sí, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Prolongados en el tiempo, 2, 3 décadas, para saber realmente qué efectos negativos y positivos tiene, para quién sirve y para quién no. Yo sinceramente, a mí me asusta mucho cuando utilizan sustancias que no están probadas al 100%, niños sobre todo, ¿no? Que son menores de edad. Pero bueno, ojalá que sea todo positivo con este tema en específico y que esos niños tengan una adultez espectacular y que no tengan daños en su cerebro, ¿eh? Porque realmente no sirve de nada solucionar algo y generar un problema mayor a largo plazo. Probado. Y tú has probado también psicodélicos. Sí, otros psicodélicos, sí. ¿LSD? Sí. Vale, pues bajo tu experiencia, ¿es algo diferente? ¿Es Sí. algo... es diferente? Sí. Bueno, ahí ya está. Ya se reveló el tema. Vieron que yo al comienzo le dije, para mí que este científico tiene una visión sesgada. Claramente tiene una visión sesgada. Es un adepto a estas sustancias. O sea, las prueba y es adepto a estas sustancias. Por eso las promueve.
Lo que no sabe es todo lo que hay detrás y que realmente promover algo que no es 100% positivo y que genera mucho daño en muchas personas, no tiene una mirada crítica racional. Tiene una mirada sesgada sobre algo que él utiliza y que de alguna manera ha adoptado como forma de vida. Así que bueno, vamos aclarando el panorama y vamos viendo de quién viene la opinión. Sí, lo que pasa es que nunca podemos saber exactamente si la diferencia obedece a la sustancia, al principio activo, o al contexto en el cual la estás tomando. Quiero decir, si yo, por ejemplo, te doy de beber una que en realidad es un agua que le he puesto líquido marrón y le pongo una gota, o sea, una dosis, por ejemplo, de LSD diluido en un líquido, lo que sea, y tú te lo tomas y tienes una experiencia, a lo mejor si yo rodeo esa... Efecto placebo. No efecto placebo, pero porque el efecto farmacológico está ahí, o sea, la experiencia psicodélica la vas a tener. Pero si yo rodeo todo eso del ritual de la ayahuasca, pues a lo mejor tú tienes una experiencia que a ti te parece que es lo que es la ayahuasca. Es decir, que al final hay mucho elemento que tiene que ver con el contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, tomase ayahuasca en mi casa, tendría una experiencia muy diferente a si la tomase en la selva con un grupo de personas que llevan usándola mucho tiempo, con un chamán y tal y cual. Entonces, lo que trato de decirte es que al final la ayahuasca es la única sustancia psicodélica que te obliga, entre comillas, a pasar por el aro siempre. En realidad está equivocado. En realidad, si vos la consumís en tu departamento, por supuesto, no vas a tener la persuasión coercitiva del guía que te está llevando a, de alguna manera, reforzar la experiencia mística, ritualista, de todo esto que hablamos, ¿no? Pero consumir esto en tu casa podría llegar a generarte un brote psicótico, un delirio místico. Y hay muchas personas que se terminan tirando por el balcón. Si en el medio de la selva ha resultado gente herida porque empiezan a correr en el medio de ese ritual, si vos lo haces en tu casa te puede pasar. Es entrar en un estado de delirio, de estar bajo los efectos de esta sustancia psicodélica que te genera alucinaciones, te puede llevar a perder la vida o a terminar haciendo algo que no querías hacer. Entonces, no está bueno, ¿eh? De estar en ese contexto, porque no te la puedes tomar en tu casa. El resto, como te las tomas en tu casa, pues tus efectos o lo que vas a vivir con esa experiencia va a ser diferente. Más terrenales, ¿eh? Sí, yo personalmente creo que cualquiera de estos psicodélicos, si tú lo haces en un contexto bien preparado, bien controlado, con una cierta cosmovisión especial como la que puede tener una tribu de determinada zona, vas a tener una experiencia igual de intensa o de reveladora o de cambiarte la vida, ¿no? Es decir, yo creo que al final la clave con los psicodélicos, y ya esto ya lo sabían los que lo usaban en los años 50 y 60, la clave de los psicodélicos están en el set y en el setting, o sea, en cómo esté tu cabeza, cómo estés preparado, que tienes en tu mente y dónde estés en ese momento, ¿no? Ahí está la clave. ¿Y para ti qué diferencia notaste por eso? Probando, por ejemplo, el clásico, que es el LSD, ¿no? Como tal, y la ayahuasca, ¿qué cosas notaste? O el DMT, ¿qué notaste de diferente? Pues yo lo que noté sobre todo, y además no puedo tampoco compararlas al dedillo, porque no solo que lo tomas en lugares diferentes, sino que además la dosis, yo no puedo saber si la dosis era la equivalente lo uno al otro. Pero bueno, en el caso del LSD, tiene un efecto visual muy intenso. O sea, hay mucho color, mucha caleidoscopia, también, efectivamente es muy visual, por eso es tan popular, porque es una sustancia que genera mucha imagen y eso pues gusta mucho a eso los como mucha gente coincide, ¿no? Con el tema del caleidoscopio y de ver colores. Eso es como muy prototípico, sí. ¿no? Efectivamente, es típico de esa sustancia. Y en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, en mi caso no fue tan visual para nada, fue mucho más introspectivo. O sea, yo me fui yo lo estaba tomando con un objetivo claro, porque esto es una cosa, por ejemplo, también muy importante en psicoterapia asistida con psicodélicos, tener lo que se llama una intención clara, es decir, yo tomo porque quiero trabajar sobre mí mismo y sobre esto, tal, para un poco, bueno, tener algo a lo que volver siempre, decir, no, yo estoy tomándolo por esto, ¿no? Y eso te ayuda un poco a guiarte en la experiencia psicodélica. Y yo lo tomé pues con un objetivo determinado que era muy diferente al que yo había utilizado cuando tomé el LSD. Entonces, también puedo achacar a eso muchas de las diferencias, ¿no? Pero con el LSD, digamos que la experiencia parece más expansiva, más externa, más de diversión, digamos, más de exploración, más de ver, y con la ayahuasca parece más de irse hacia adentro, de irse hacia uno mismo. ¿Vomitaste? No. Me sentó muy bien físicamente, no tuve ningún problema. ¿Y era ayahuasca
No era DMT, No, era ayahuasca, sí. Y no vomitas. Ayahuasca porque, insisto, si fuese DMT solo, no daría efecto por vía estomacal porque Fumar le faltan también, las bueno, te refieres a, claro, fumado. No, era vasito con copita con líquido, sí. Copechuela, ¿no? Es un vasito como Chupito. pequeño, es una copita como de madera. Para adentro y venga, ¿no? Otra más. Sí, que sea lo que Vale, muy interesante esto porque es de las que más se habla ahora mismo, ¿no? Sí. DMT, ayahuasca, sapo, o sea, se está hablando muchísimo. Porque mucha gente tiene experiencias, eso, quizás muy introspectivas, muy de cambiarle la vida, de un trauma que no sabían ni que tenían, de enfrentarlo, etcétera, ¿no? De hecho, aquí en España tenemos organizaciones que llevan mucho tiempo estudiando muy bien el tema de ayahuasca, ¿no? Como por ejemplo ICERS, aquí concretamente en Barcelona, o bueno, ahora el resto de sociedades como la Sociedad Española de Medicina Psicodélica o INAHUE también estamos muy interesados. La realidad que era evidente, la mirada sesgada, está hablando de psicoterapia, ¿no? Está hablando de que experimenta con algo que, sinceramente, esto no es legal. O sea, no es legal. En España te agarran con esta sustancia y vas preso. O sea, en España y en la mayoría del mundo, hay pocos países que tienen permitido esta sustancia. Y justamente son países de Latinoamérica que generan mucho dinero con el turismo que genera esa sustancia. Hablamos de Perú, hablamos de México. En Brasil está permitido solo para el Santo Daime, que es una organización coercitiva súper peligrosa, y donde se habla desde que el gobierno autorizó que esa organización coercitiva utilice esta sustancia como algo ritual, con una bebida ritualista de culto, aumentaron un montón los delitos, aumentaron distintos delitos, que no los quiero nombrar porque me van a censurar el video, pero delitos contra la integridad de las mujeres, de los niños, integridad física, y esto lo pueden buscar, es de conocimiento público. Pero por eso les digo, o sea, hay que aclarar esto, que está dentro de la tabla de sustancias peligrosas. Y lo primero que está por encima de todo es la ley. Es la ley. Ningún psicólogo, ningún científico puede estar, primero, recomendando ni haciendo pruebas como así por así con sustancias que están prohibidas. Porque por algo están prohibidas. No se puede ni siquiera tener en tu casa. Eso es tráfico. Por lo cual, esto es importante decirlo públicamente porque hay muchos jóvenes que ven esto y lo naturalizan y creen que si lo está recomendando un científico está todo bien. Y no es así. Lo que sí debo coincidir es que, claro, si vos lo haces un ritual con una organización coercitiva, claramente lo que vas a tener extra, además de la sustancia de sometimiento, vas a tener la persuasión coercitiva psicológica de la organización, del guía, del chamán o lo que sea, que va a potenciar esa experiencia. De la otra forma, si lo haces solo en tu casa, vas a tener solo una parte, la parte de la sustancia y lo que vos tenés dentro. Que de ahí también puede salir cualquier cosa, es súper peligroso. Porque en un estado fuera de sí, puedes hacer cualquier cosa. O puedes tener una experiencia que te cambie la vida para mal. Lo que está diciendo este señor es desde una mirada sesgada, desde la persona que te dice, mi tía lo probó y le fue bien. Eso no es un paper científico. Entonces, digamos que muchas de las cosas que está diciendo este científico está basado en su experiencia personal más que su experiencia como científico y en papers que fundamenten lo que él está diciendo. De alguna forma igual él lo dijo, ¿no? A mí me hizo esto, claro. Pero un paper científico es la prueba fundamental de que funciona o no funciona, qué efectos genera, para qué patología sirve, no sirve, qué daños puede ocasionar, porque se prueba con un método científico y con un conjunto de personas de distinto rango etario. Esto no lo vemos. No vemos nada científico en esta entrevista, más que la experiencia personal y lo que él supone. Porque inclusive el científico no tiene conocimiento de el accionar de estas organizaciones coercitivas, cómo funciona y demás. Pero bueno, está bueno de alguna manera cuando se hacen estos análisis, de alguna manera sumar una mirada crítica, racional, sobre algo que evidentemente acá está faltando. Como científico hay algo que está faltando. Si consumís, tu mirada ya no es la misma. Si consumís, tu visión de eso cambia completamente. Entonces, esa visión
es una visión sesgada. No lo estás evaluando con las pruebas científicas y con los resultados científicos en la mano. Lo estás evaluando desde tu mambo espiritual, desde lo que a vos te generó psicológicamente. Entonces, estas sustancias, cuando las prueban, genera esto en las personas que la consumen. Cambia la perspectiva desde donde evalúan sus efectos. ¿Entienden cuál es la mirada y por qué yo critico la visión de esta persona que está presentada como científico? Yo sinceramente, si les pongo una persona que es asidua a estos rituales, te va a contar lo mismo que te contó esta persona, ¿eh? Sabe lo mismo. Yo acá no veo mucho de científico. No veo fundamentación científica. Veo la mirada sesgada de un adepto a estas sustancias que las promueve porque para él son positivas, pero no veo resultados científicos. Así que, por favor, tengan cuidado. No dejen y no experimenten, no pongan en riesgo su salud. Si tienen inconvenientes de salud mental, vayan a un buen psicólogo. Si necesitan una consulta externa a un psiquiatra, el psicólogo lo va a saber. No consuman cualquier porquería, no se metan cualquier porquería a su cuerpo, menos porquerías de estas características que cambian la mente, cambian la psicología, cambia la forma de pensar, de racionalizar y de ver las cosas. Entonces, recuerden que el que te va a ofrecer este tipo de sustancias, rituales y demás, te lo va a ofrecer de esta manera, que es algo milagroso, de que te puede resolver todos los problemas que nadie te ha podido resolver, inclusive años de terapia. Entonces, tengan cuidado, no se presten a experimentos crueles con su mente. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.